en base al libro de Jaramillo. Ya salió, está en base a la tercera edición. La última edición, y por eso lo puse lo que es en la planeación didáctica, es la cuarta. Él tiene la cuarta edición, no hay muchos cambios, sin embargo nos dijo que, como todos los años, nos pasa los PDF, pero ahorita tiene un problema de salud y entonces no va a dar clase esta semana, y pues no le quiero molestar que me dé los PDF, pero apenas se recupere, pues seguramente nos va a dar las versiones actualizadas de este libro, y pues cuando lo tengamos, se lo damos a ustedes. ¿Saben? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Nada. Ok, miren, farmacología, cuando se da fisifarma, fisiología es así como que muy bonito, bueno, llama la atención, tiene mecanismos de acción, ves, se aprende muchas cosas. Y luego cuando ven, por ejemplo, propedéutica, ahorita no van a ir al hospital, ¿verdad? Pero cuando vayan al hospital y están viendo propedéutica, están viendo pacientes y por fin tienen el estetoscopio colgado en el cuello, ya se sienten casi médicos. Pues de regresar a clases de farma, donde nada más les dan teoría, pues como que no sé si como que es así, ¿no? Habla de reacciones adversas, pero gusta más la parte clínica y aplicada, ¿no? Y yo lo entiendo. Pero farmacología, de lo que van a estudiar ahorita, es, pues ok, les gusta ver pacientes, les gusta ver qué tienen, pero va a un momento que van a decir, bueno, ¿y qué le voy a dar al paciente? Entonces, en farmacología van a ver lo que se le puede dar al paciente. No es terapéutica, ¿sí? Ustedes después, en los siguientes años, deben tener clases de terapéutica, o en sus sesiones de nosología, cuando vean, no sé, cardiología, pues debe una parte en la que le van a hablar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y les van a decir todo lo que es el tratamiento, las dosis, que es importante que aprendan. Pero en farmacología, pues nada más es un link entre fisiología y la parte clínica o fisiopatología, donde van a ver, necesito que, vamos, si lo que quieren saber es cómo maneja un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que vamos a ver aquí es qué medicamentos se pueden utilizar para que el corazón pueda trabajar de forma más efectiva, o cómo puedo disminuir la precarga al paciente, o cómo puedo disminuir la poscarga. Si se dan cuenta, son conceptos de fisiología. Pero estoy diciendo es que mi paciente tiene una sobrecarga, entonces ¿qué medicamento le puedo dar? ¿Cómo actúa? Y si se lo doy, ¿qué reacciones adversas puede tener? No vamos a ver dosis, porque esa es la parte de terapéutica, ¿de acuerdo? Eso es lo que es farmacología. Entonces es muy importante que tengan esas bases para que después ya puedan ustedes aplicar la parte esta de la terapéutica. Ya, ok, tengo mi paciente, ¿cómo lo voy a dar la dosis? Y van a ver que obviamente ahí es importante la interacción, porque si tienes medicamento, entonces le está dando captopril y de repente le doy una naproxen y pierde el efecto, es una interacción que tengo que saber, pues entonces es importante la parte de las interacciones. Entonces ya se empieza a tomar relevancia los conceptos básicos que están viendo en farmacología cuando vean terapéutica, ¿sí? Hay un libro por allá, se los voy a pasar. No podemos subir libros, a veces tenemos libros originales de los que vamos a ver, pero no los podemos subir a la plataforma por derecho de autor, ¿sí? Pero bueno, ustedes pueden encontrar muchos libros en el libro de internet, y pues, si los consiguen, qué bueno. Tengo uno de flashcard de farmacología, donde es una manera de estudiar farmacología, está en inglés, no encontrar la versión en español, donde pone medicamento. La primera parte de la figura está el mecanismo de acción, o sea, para vean la importancia del mecanismo de acción, y en la parte de atrás, haz en cuenta, en el reverso de la hoja, está, no sé, reacciones adversas, las manifestaciones, en qué paciente se usa, como para estudiar medicamentos, ver el mecanismo de acción, y la parte está aplicada, ¿no? Se lo voy a dar. Lo ideal es que ustedes hicieran esas flashcards, esas carpetas, con los medicamentos que vamos a ir viendo, ¿no? Luego veremos que de los medicamentos que vamos a ver, cada libro tiene diferentes medicamentos. Y hay unos que se deben ver o no se deben de ver, ¿no? No, pues un medicamento, después, si es que yo uso para esta enfermedad tal medicamento, o el otro usa otro medicamento. Entonces, ¿cuáles debemos usar? Cuando voy a reunirnos con los profesores de farma, decían, ¿por qué no le preguntamos a un especialista, no? Ustedes van a ver, cuando se hacen las guías de práctica clínica, el criterio más débil en cuanto a fortaleza es la opinión del especialista. Es el criterio más débil. El criterio más fuerte para evidencia de dar un tratamiento son los metaanálisis.
Entonces, si hay un estudio de metaanálisis que dice cuál es el mejor medicamento para esta enfermedad, pues ese es el que da una mejor evidencia. Y luego van a ver, en las guías de práctica clínica está el metaanálisis, luego siguen, por ejemplo, los ensayos clínicos controlados, doble ciego controlados, luego a veces, pues, no hay, pues, estudios observacionales, y si no hay nada de información sobre un punto específico, sobre qué hacer en un paciente, estoy hablando de tratamiento, pero también hay para el diagnóstico, para reacciones adversas, para complicaciones de los pacientes, ¿no? Para procedimientos. Se van al último punto, que es la opinión del experto. Entonces, los que se juntan de los expertos dijeron, pues, en mi experiencia yo hago esto, ¿no? No tengo ni un artículo que lo vale, pero a mí me resulta que me va bien, ¿no? A mí también, ¿no? Entonces, ponen como esa referencia, la referencia más débil, que en base a los expertos se debe hacer este punto. ¿Sí? Son como áreas de oportunidad para hacer investigación. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque entonces, ¿qué medicamentos ver? ¿Qué medicamentos? ¿Cuáles son los prototipos que se deben ver en farmacología? Entonces, de alguna manera, de acuerdo con los profesores, fue que veamos fármacos que están en las guías de práctica clínica. ¿Sí? Esas guías de práctica clínica, a los que les di fisiología alguna vez se los mencioné, son guías, tratan de dirigir el manejo. De tal manera, por ejemplo, si yo quiero, ¿cómo manejo un paciente diabético? Pues según la guía de la práctica clínica, ¿cuándo le voy a decir que es diabético y con qué manejo debo de empezar? Si es diabético, si es hipertenso, ¿cuál es el que le debo de dar? Eso ya es terapéutica. Entonces, lo que hicimos es, ¿qué medicamentos dice la guía de práctica clínica? Pues vamos a tratar de hablar de los medicamentos que están en las guías de práctica clínica, que son los que van a ver después. Cuando lleguen a su internado, su servicio social o su residencia, ¿van a ser los mismos? No lo sé. Pero el punto es que ustedes revisen ahorita los que están viendo ahora, que aprendan, o sea, que entiendan cómo es el mecanismo de acción, qué es la farmacocinética, que son los conceptos básicos, y ya después en su práctica clínica les llega un medicamento diferente, y ustedes cuando lean la farmacocinética, la farmacodinámica, puedan entender perfectamente el nombre del medicamento que sea. No tiene que ser solamente los que vieron. ¿Sí? Entonces, esa es un poquito la idea. Entonces, cuando ya veamos farma especial es cuando veamos del sistema nervioso, cardiovascular, renal, sistema inmunológico, todos los demás sistemas. Eso es lo que es farmacología especial. Entonces, hemos estado ya delimitando, eliminando, poniendo y borrando prototipos. A veces hay muchos medicamentos que vamos a ver, y en 80 horas de clase es mucho, pues vamos a ver solamente estos prototipos para que se vayan aprendiendo los que son más utilizados. Y por eso es que si ustedes hacen su flashcard, van haciendo sus datos de sus medicamentos, cuando llegan a la parte clínica, lo único que van a tener que agregar es, por ejemplo, la dosis y la presentación, ¿no? Por ejemplo, son tabletas de 250 o de 500, ¿no? Puede ser de 500, de 250 o de 750 o de 1 gramo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la presentación tiene tantos gramos y la dosis es tanto. Entonces, eso es para que ustedes ya después, cuando vayan a la práctica clínica, pues vayan aprendiendo, vayan aplicando los conceptos que vienen en farmacología, le agregan la dosis, y cuando vaya un paciente, me dice, ¿cuál es la dosis de captopril? ¿No? Me sé el mecanismo de acción, pero no me sé la dosis, ¿no? Pues ya en la parte clínica van a empezar a aprender las dosis. Ahorita es la primera parte, mecanismo de acción, reacciones adversas, pero digo, haciendo esto de flashcard, es una opción para que ustedes aprendan, les puede ser más fácil recordar o repasar, ¿sí? Siempre les comento, para el examen de residencia, por decir un ejemplo, siempre hago esa referencia porque, digamos, bueno, algunos alumnos me han comentado su interés, ¿no? Entonces, van a ver que les preguntan, de las cosas básicas que les preguntan es de fisiología o fisiopatología y mecanismos de acción de medicamentos. ¿Sabes? Ya se saben la dosis, pero lo vieron en segundo año, ya no se acuerdan del mecanismo de acción y les preguntan el mecanismo de acción. Entonces, si ustedes tienen en su apunte los medicamentos que se dan en la guía de práctica clínica, se aprende ahorita la parte básica, cuando vayan a la parte clínica, lo van a tener que volver a leer, le agregan la dosis y tienen repaso rápidamente de ese mecanismo de acción, pues van a hacer cosas que van a recordar más fácilmente y les va a ir mejor. ¿Sale? Entonces, ok. Entonces vamos a ver la primera clase para que vean nada más que son definiciones y conceptos generales, ¿no? Primero que nada, ¿qué es farmacología, ¿no?
Entonces, pues aquí realmente cualquiera de los que quieran leer es definiciones. La idea, vean el Capstone de 2002, 2005, o sea, para que vean que es antigua la definición. Pero lo que quería decir es de que la razón de poner esto es que decía el doctor, pues el libro que lean, ¿no? Ahí va a estar la definición, cuando se lo pregunten, van a entender la definición en base a cualquier libro que lean. Dice, bueno, parte de las ciencias biomédicas que estudia las propiedades de los fármacos y su acción sobre el organismo, ¿no? Y aquí es vean, divisiones de ramas de la farmacología, ¿no? Que va a estudiar las propiedades de los fármacos. A veces estudian las propiedades químicas de los medicamentos. Ya ven que los QFB son químicos farmacobiólogos, ¿no? Entonces, a veces muchos de ellos estudian dónde aíslan el medicamento, si es un ácido, si es una base. Ya ven, como por ejemplo, cuando hablábamos de absorción de sustancias a nivel renal, pues era diferente si es un ácido, una base, y depende del pH, ¿no? Pues lo mismo para los fármacos, ¿no? Si un fármaco es un ácido, una base, pues eso va a influir en la absorción y en el sitio donde se puede absorber, ¿no? Mecanismo de acción es súper importante, les digo, ¿no? Mecanismo de acción, los efectos biológicos como tal. Uno puede decir cuál es el efecto biológico terapéutico, pero también tengo que saber que puede haber un efecto en otro aparato o sistema, y eso me puede explicar reacciones adversas o me puede explicar el uso de ese medicamento en otras circunstancias, ¿no? Esto es lo que es farmacocinética, ¿no? Cómo se absorbe, cómo se distribuye, se metaboliza y se excreta. Les decía, para cada palabra hay una clase que vamos a ver, ¿no? Los factores que influyen en cada una de esto. Y les decía, efectos adversos, como decía, es algo muy importante porque vamos a ver la definición de efectos adversos. ¿Algunos saben la definición de un efecto adverso? Casualmente leyó algo antes. ¿Sabe alguien? Los efectos ¿Alguna idea de qué es un secundarios, efecto adverso? efectos secundarios o inesperados. De efectos secundarios es un tipo de efectos adversos, ¿no? Y son efectos indeseados también. ¿Ok? ¿Algo más? Porque, fíjense, es que yo cuando veo esa clase siempre enfatizo en este punto. Por eso digo que es muy importante, porque a veces a los mismos médicos nos equivocamos, nos olvidamos de la definición, y eso nos puede meter en problemas o sacarnos de problemas. Depende de cómo sea, ¿no? Porque, por ejemplo, un efecto indeseado, si una persona se intoxica, ¿no? Toma un medicamento, no intoxicación, si toma una sobredosis de un medicamento y le va mal al paciente, ¿no? Y en la práctica clínica, cualquier cosa que le vaya mal al paciente, si el paciente queda bien, pues, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Así debe ser. Pero si le va mal al paciente, es culpa del doctor por lo general, ¿no? Ese doctor me intoxicó, doctor. El medicamento que usted me dio me hizo mal, y usted me está intoxicando, ¿no? Entonces se pongan mal, o hay veces cuando van con otro médico, el médico le dice, no, pues qué bueno que vino conmigo porque ese doctor lo estaba intoxicando, ¿no? Está mal lo que le estaba dando, ¿no? Y si el paciente ve que su hijo tiene ronchas o le está haciendo mal, pues sí, dice, me hizo mal lo que me dice el doctor. Y ya de entrada, mejor no regreso con él, mejor voy con otro, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Intoxicó? ¿Es una reacción adversa? ¿Qué es, no? Por eso es muy importante el concepto, ¿no? Y la diferencia entre todo está relacionado con la dosis. Es un efecto indeseado, ¿sí? No quiero que pase, pero sucede usando dosis correctas. Si yo uso una dosis correcta y al paciente le va mal, entonces cuando viene la demanda, y ese doctor me dio esto, si usted está en el hospital, pues tienen su expediente, tienen la dosis. Si es medicina privada, pues tienen la receta. Y si como él va a decir, miren, este doctor me dio ese medicamento y me fue mal, ok, ¿qué dice la dosis? ¿Cuántos miligramos tiene? Cada cuándo le dijo el doctor? Si lo que la dosis que ustedes indican es correcto y le fue mal al paciente, pues qué malo que le fue mal, ¿no? Pero eso no se llama reacción, no se llama, por ejemplo, una sobredosis o un error médico, es una reacción adversa, es algo indeseado que puede suceder siempre con cualquier sustancia que se pone. ¿Sí? Ahora, si de repente la dosis fue incorrecta, se le dieron más de la dosis, entonces eso ya no es un efecto adverso, ya está intoxicado. Puede ser que ustedes den la dosis correcta, pero que los niveles séricos digan, tiene niveles tóxicos. ¿Por qué? Pues porque tiene problemas para metabolizarlo, no lo elimina bien, y de tal manera que ustedes usan la dosis correcta, pero el paciente va acumulando con la concentración de ese medicamento en sangre y tiene problemas.
Ah, bueno, entonces ese paciente sí tiene niveles tóxicos, pero no es una intoxicación, no fue un producto de una sobredosis. Es un efecto adverso por un problema en el metabolismo, pero yo no sé, no sabía que tenía problemas para metabolizar el medicamento. ¿Sí? Entonces, y esto, pues estudia la patología, son las dosis, pero le digo, ahorita no hay ni una pregunta en segundo año de dosis, y ustedes poco a poco, si ustedes hacen su flashcard, van apuntando a la dosis de los más comunes, cuando vayan a la parte clínica, pues ya se lo van a saber, ¿no? Entonces, la razón de todo esto, pues obviamente la parte de humanismo, ¿no? De dar, aplicar algo al paciente y aplicarlo que sea lo mejor para él. Siempre la idea es ayudar al paciente, ¿no? Yo lo que les decía, fármaco general, primera unidad, y fármaco especial, el resto del curso. General, vamos a estudiar los principios, leyes, reglas y conceptos que se aplican a todos los fármacos. Y en especial, pues ya vamos a hablar de fármacos que van a actuar en un sistema, un aparato específico, ¿no? Todos los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Bueno, pues entraremos a fármaco especial del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ejemplos de farmacología general, pues habla del sistema cardiovascular, les decía, ¿no? Sistema nervioso, digestivo, todo lo que ustedes quieran ver. Y esta es una serie de definiciones, no vamos a estar leyendo las definiciones porque, bueno, pues uno puede sentarse y leer y aprenderlo mejor, ¿no? Que estarlo escuchando, ¿no? Pero en esta presentación y en el archivo que les envíe, pues habla de cada una de estas definiciones, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, el origen de la composición de los fármacos, la farmaconosia, y habla de sus 3 definiciones, ¿no? Decía farmacocinética, que es como, digamos, a veces ponemos el fármacos, a veces tienen clasificaciones, por ejemplo, ¿no? Clasificación de antihipertensivos o clasificación de antiarrítmicos, por ejemplo. Pero bueno, si algunos no tienen no pertenecen a una clasificación en específico, sino un grupo nada más. Pero luego viene farmacocinética, la farmacodinamia es mecanismo de acción y las reacciones adversas, ¿no? Entonces, lo que es farmacocinética es un rubro súper importante que tiene mucha información. Cuando empezamos a ver los fármacos, si se absorben, se distribuyen, se eliminan, pues hay detalles que, ¿en qué porcentaje se une la albúmina? ¿No? Pues así como que no vamos a pedir tanto del detalle, pero sí ponemos los que se unen mucho o los que se unen muy, muy poco, o las consecuencias de que se una mucho o que se una poco, ¿sí? Entonces hay sus detalles, por eso es como se vaya viendo medicamentos, es difícil recordar la absorción de un medicamento entre los, no sé, 250 que voy a ver en el curso, ¿no? Entonces por eso es como generalidad de todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver parte de lo que es la absorción, y ahí su definición. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fisiología del tubo digestivo? Decíamos que la absorción era cuando la sustancia atravesaba las paredes, entraba al torrente circulatorio. Pues igual con la misma farmacología, vamos a hablar de que hay los fármacos que se dan, por ejemplo, por vía oral, tienen que ir en proceso de absorción, y hay factores que contribuyen a una mayor o una menor absorción. Habrán condiciones en las cuales queremos que se absorba más o queremos que se absorba menos. Entonces podemos aplicar los conceptos de la absorción, la distribución. Una vez que llega el fármaco a la sangre y se va al hígado, a los riñones, a los tejidos del depósito, al sitio donde queremos que actúe, sufre cambios en el metabolismo. Esto inicialmente se considera que el metabolismo, ¿se acuerdan definición de metabolismo en bioquímica? ¿Se acuerdan definición de metabolismo? A ver, Nelson. Recuerdo que es el conjunto de reacciones químicas que suceden en el cuerpo. Exacto, conjunto de reacciones químicas, ¿no? Se puede dividir en anabolismo, catabolismo, ¿no? Aquí metabolismo, pues, obviamente van a haber reacciones químicas. Inicialmente se pensaba que era obviamente para eliminar, y la mayoría es para eliminar el medicamento, ¿sí? Pero ahí ya se sabe que algunos productos de metabolismo de los medicamentos actúan sobre sustancias que son profármacos, que el metabolismo pues convierte en forma activa, ¿no? Entonces ahí veremos factores que influyen en el metabolismo. Es lo que hablan de la biotransformación, de otra manera de decirlo, y la excreción de los fármacos, ¿no? Muy importante esto, sobre todo los pacientes que tienen problemas renales, ¿no? Saber si se elimina por vía renal y el paciente tiene insuficiencia renal, pues tener en cuenta eso, ¿no? Si es importante su metabolismo allá, es así como que fijarse
donde se excreta, porque después cuando tengan pacientes con problemas, pues van a ser importante recordar que ese medicamento se excreta por vía renal. Cuando ya se sabe, pues hay alternativas, o no le das el medicamento, ¿no? Le das otro, o le puedes dar el medicamento, pero ajustas la dosis, le das menos, o le das una dosis, pero a intervalos mayores, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya es parte del ajuste de la terapéutica, ¿no? Entonces, vean, dice, aquí es la definición más fácil. ¿Qué hace el organismo sobre los fármacos después de su administración? ¿Qué hace el organismo? ¿Cómo lo absorbe? ¿Cómo lo metaboliza? ¿Cómo lo excreta? Esa sería la farmacocinética. Y como habla de la concentración del fármaco en sangre, pues se va a clasificar en función del tiempo. Y eso está muy relacionado con le decía, de farmacometría. Podemos medir cambios en la concentración en la sangre de un fármaco a tiempo cero, cuando ya está en la sangre, y cómo se va disminuyendo. O al contrario, puede ver cómo se va absorbiendo, cómo va aumentando su concentración en sangre, y después veo cómo se va eliminando. Entonces puedo tener un curso, un cambio en el tiempo de la concentración del fármaco, ¿sí? Y ese cambio pues va a estar reflejando las diferentes fases de la farmacocinética. Por ejemplo, en la curva de ascenso, cuando va aumentando la concentración, yo puedo decir que se está absorbiendo. Y de acuerdo a la pendiente de la curva de absorción, yo puedo decir la velocidad con la que se absorbe. Y luego en qué momento llega a su concentración máxima y luego cómo se elimina. Todo esto, un montón de gráficas que vamos a ver después, ¿no? Pero vean, son definiciones que leanlas todas y traten de ver que se refiere a lo mismo, ¿no? La absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de los fármacos. Esa es farmacocinética, ¿no? Y aquí hablando de lo que les decía, ¿no? Se absorbe y se va a absorber, va a pasar, sabemos que si está en el tubo digestivo, tiene que pasar por el hígado. ¿Se acuerdan? Vimos, es algo de metabolismo de primer paso, ¿no? Entonces, de la concentración que se absorbe en el tubo digestivo, parte se puede metabolizar en el tubo digestivo, otra parte llega al hígado, parte se puede metabolizar en el hígado y una fracción diferente puede llegar a sangre. Esto es biodisponibilidad, esto es una definición que vamos a ver después, ¿no? Aquí pasa a la sangre y puede ser que sea eliminada por vía renal, que pase el espacio extracelular. Habrá medicamentos que por su tamaño se queden en la sangre. Y no importa, porque si su efecto es, por ejemplo, inhibir la antitrombina como un anticoagulante, pues está bien que se distribuya en la sangre. Habrá medicamentos que son necesarios que entren al espacio extracelular, ¿sí? Y que se unan a receptores, bloqueando receptores beta, bueno, pues pasarán al espacio extracelular. Y habrá medicamentos que sea necesario que entren a la célula, por ejemplo, ¿no? Ya al líquido intracelular, porque necesitan inhibir a la dilatociclasa, ¿no? Entonces, pues va a depender del fármaco y de la dilución y el tamaño y de muchas propiedades que van a influir a saber hasta qué momento el fármaco, hasta dónde puede llegar, de acuerdo a la concentración y de acuerdo al tamaño molecular y los factores que influyen en la absorción del fármaco, ¿no? Habrá medicamentos que no queremos que se absorban, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, si es un antiparasitario y te dicen ese medicamento se absorbe casi nada o no se absorbe, pero su acción es sobre algún parásito intestinal, pues que bueno, no tiene que pasar por todo esto, ¿no? Puede pasar en el tubo digestivo, actuar de manera local y tener el efecto terapéutico, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, aquí estamos hablando de metabolito, estamos hablando de receptor, entonces ya habíamos hablado cuando hablamos de transporte de hormonas, unas proteínas las que no son hidrosolubles, son liposolubles, tienen que viajar con proteínas, pues llevan fármacos unidos a proteínas, ¿no? Y cuando hablábamos de las hormonas, decíamos las que son fisiológicamente activas son las hormonas que están libres, separadas de las proteínas, y las proteínas sirven como un medio de transporte, y están de manera constante disociándose de la proteína, de tal manera que igual aquí el fármaco o la sustancia que es farmacológicamente activa, es la que está unida a proteínas, la que está libre. La que está unida es el medio de transporte. Conforme se va utilizando el fármaco, se va eliminando, se va absorbiendo, se va metabolizando, pues una fracción cada vez se va a ir liberando de las proteínas para que esté libre y que pueda actuar, ¿no? Es el mismo sentido. Entonces vean otra definición, ¿no?, de farmacocinética, y aquí les decía, es por ejemplo una gráfica de farmacocinética donde ven cambios en la concentración plasmática en función del tiempo.
Esto igual hablé con los de fisiología, pero como hay gente que no ha estado conmigo, no sé, si vieron esto de las gráficas, o si han visto lo de las gráficas, porque es muy importante. O sea, yo les doy mucha importancia a esto porque en este examen se prestan que hayan preguntas de gráficas, también de fisiología, ¿no? Pero no lo hemos querido meter. Pero en Pharma se presta mucho a interpretación de gráficas. Les digo, la ADA 1 vamos a interpretar gráficas, ¿no? Entonces, ¿tienen alguno de ustedes alguna duda sobre las gráficas? ¿Sí entienden bien las gráficas? ¿Sí ven, por ejemplo, el eje X y el eje Y, cuál es dependiente y cuál es independiente? ¿Podría yo cambiar y poner tiempo acá y concentración plasmática en el eje de las X? Sí, no, porque alguien sabe o alguien no sabe. No les pido que prendan la Yo- cámara porque entiendo que a veces pues como que no les quieren insistir, ¿no? Igual de repente prenden la cámara y dicen, no lo sé. Y si les pregunto y no me contestan, pues estoy así como que, ya sé que Aaron y Nelson están por acá, pero los demás, sí están. Bien. Oigan, Aaron, adelante. Aaron. no, doctor, bueno, sí recuerdo, pues yo tomé fisiología con usted, sí recuerdo la importancia de las gráficas y eso, pero lo que no estoy seguro es eso último que mencionó, no me quedó muy claro a qué se refería con cambiar los ejes X y el eje Y, no me quedó Ok, claro. ok. Tú ves esta gráfica, ¿no? Ves la gráfica, está, ¿te acuerdas del ejes cartesianos? Si ponemos los ejes de las Y y de las X, pues aquí sería el eje de las X, que sería el lado positivo y le faltaría el lado negativo, ¿no? Y tiene el eje Y, el lado positivo, pero le faltaría el lado negativo. O sea, de todo lo que son ejes cartesianos, solamente tenemos un cuadrante. ¿Estamos? Entonces, Sí, sí. lo que quiero, mi pregunta sería, si yo tengo esa gráfica, yo sé que en el eje de las X, de aquí, pongan en el tiempo, lo que dice tiempo, aquí es el eje de las X. Y acá, lo que viene horizontal es el eje de las Y. Entonces, hay una relación, hay una dependencia, una relación entre los factores que X y Y. ¿Cuál es dependiente de cuál? Porque esa es la clave para entender la gráfica. O sea, es una parte de los ejes cartesianos, pero nada más estamos viendo un cuadrante. ¿Quién depende de quién? ¿X depende de Y o Y depende de X? ¿Se acuerdan de eso? Y depende de X. ¿quién habló? Carlos. Carlos. Y depende de X, ¿no? ¿Qué significa? Que el valor de Y, ¿sí? El valor va a depender de la variable X. Entonces, ese Y es la variable dependiente. Y esta es la variable independiente. La verdad, a mí al principio me dio trabajo decir, ¿cómo no entiendo? Porque digo, sí, ¿por qué le llaman independiente a esta? Si yo estoy determinando el tiempo cero, yo determino si tomo la muestra a la 1, a las 2 o a las 3, o 30, 60, 90 minutos, o cada 5 minutos. Si yo soy el que está haciendo eso, ¿por qué le llaman independiente? Entonces, ¿por qué? Porque no es la relación conmigo, sino es la relación entre las dos variables. Entonces, la concentración plasmática depende del tiempo. El tiempo no depende de la concentración plasmática. ¿Sí? Entonces, si yo, ahorita estoy viendo esta gráfica, pero si a mí me dan una serie de valores, y lo digo por el ADA 1, ¿no? ¿Cuál pongo en el eje de las X y cuál pongo en el eje de las Y? Pues, ¿cuál depende de cuál? ¿Quién depende de quién? ¿Sí? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Ahorita acá es tiempo, pero puede haber una gráfica del tiempo está acá, ¿no? Ahorita vamos a ver esta, vean tiempo, que dice la concentración plasmática. ¿Qué significa? Le dan un medicamento, administran un medicamento. Van a ver que esta curva que está acá es la curva oral. La curva después es área bajo la curva, dado un medicamento por vía oral. Y esta línea que está acá, que está abajo, es el área de la curva cuando se administra por vía intravenosa. ¿Por qué? Vean, vía intravenosa, ¿por qué? Porque no tengo una curva de absorción, no tengo una curva de ascenso.
Porque aquí el medicamento, cuando yo pongo el medicamento, imagínense que están poniendo el medicamento en una vena del brazo derecho, y yo quiero graficar a tiempo, a los 5 minutos, pues tengo que sacarle sangre en otra vena y ver cuál es la concentración a 5 minutos, o a 10, o a 20, o a 30. Pero en el tiempo cero no tengo este valor de tiempo cero, ¿sí? También esta curva empieza no pegado al eje de las X en cero, sino empieza de arriba, y luego, como lo di por vía intravenosa, no tiene curva de absorción. ¿Por qué? Pues porque no se absorbió, lo deposité directo en la sangre. Y lo que va a pasar es que a partir de ese momento, en función del tiempo, la concentración plasmática va a ir disminuyendo, ¿sí? Y yo si me fijo de la pendiente de esta curva de aquí a acá, vean, tiene una pendiente. Pero si yo veo, vean la inclinación. Ahora, si yo veo esta inclinación acá, es diferente. Es menor la pendiente. Entonces veo como cuando la concentración es mayor, la pendiente es mayor. Quiere decir que la velocidad de eliminación es mayor. Pero conforme la concentración va disminuyendo, la pendiente va disminuyendo. Quiere decir la velocidad de eliminación va disminuyendo. ¿Sí? Y en el área de la curva por vía oral, pues sí tengo una fase de ascenso. Dan el medicamento y la concentración plasmática depende del tiempo. En los primeros minutos, la concentración plasmática empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Y también tiene una pendiente. Vean la pendiente. La primera parte tiene una pendiente mayor que en la segunda parte. ¿Qué significa? Dan una pastillota de 500 miligramos y se absorbe a esta velocidad. Después de cierto tiempo, de los 500 ya nada más quedan 200. Entonces, como queda menor cantidad de fármaco, la velocidad con la que se absorbe disminuye y por eso la pendiente disminuye. Pero aumenta la concentración. ¿Sí? Está aumentando la concentración hasta que llega a su concentración máxima. No me gusta hablar de la política, pero por ejemplo, en las gráficas que presenta López de Gatell, él decía, no López de Gatell, sí, López de Gatell habla, porque también hablaban de otras cosas. Dice, está disminuyendo el número de enfermos, ¿no? O está disminuyendo el número de asaltos. Pero decían, pero si está disminuyendo, yo veo que está aumentando. Sí está aumentando el número, pero la velocidad con la que se está presentando está disminuyendo. Eso se refiere a la pendiente. Pero los que no entienden de esta de la pendiente, pues dicen, bueno, aquí hay 20, ¿no? Y aquí hay 50. No, está disminuyendo. No. La velocidad aquí es una, y en la segunda parte, no sé si ve mi cursor, la pendiente, la inclinación es diferente. ¿Sí lo ven? ¿Ven mi cursor? Sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Perfecto. Entonces aquí la pendiente es alta, la pendiente se está dando la absorción rápidamente y conforme disminuye la cantidad de fármaco, la velocidad disminuye, ¿sí? Entonces el que no entiende la gráfica pues dice, está loco, es más, ¿no? Pues no, sí, está hablando de la velocidad, el número es más, la concentración es más, pero la velocidad en la que está absorbiendo es menos, porque la pendiente es menos. Entonces yo puedo hablar, decir, ese fármaco se está absorbiendo. Y no quiere decir que va a llegar a su máxima concentración y luego se va a empezar a metabolizar. Sino ya desde un principio se empieza a metabolizar, se empieza a distribuir, pero digamos que primero se distribuye, se elimina. ¿Por qué va a bajar la concentración? Porque se va a seguir metabolizando, se va a seguir eliminando y la concentración en la sangre va a ir disminuyendo. Entonces hay una relación de la concentración de plasma del fármaco en función del tiempo. Esta sería una curva de farmacocinética. ¿Sí? El cambio temporal, ¿ven una definición? Los cambios temporales del fármaco, a eso se refiere, cambios en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, veremos una clase sobre esto, ¿no? Aquí nada más es la definición. A mí me gusta mucho esta parte, siempre, si no puede haber preguntas no se habla de farmacología, si no hay farmacodinámica, eso es de ley. Es la parte en la cual relacionamos la fármaco con fisiología. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo, si ustedes vienen mi clase y se saben el mecanismo de acción de todos los fármacos que vamos a ver, contestan casi la mitad de las preguntas que voy a hacer en clases. ¿Sí? ¿Cómo actúa? Y eso es muy importante. Uno puede decir, cuando empiezan a leer el número de fármacos, pues les puede parecer fácil, pero si ustedes hacen sus flashcards, sus carpetitas y empiezan a tomar apuntes, pueden de una manera responderlo más rápido, repasarlo más rápido. Dicen, no, está fácil, ya me sé los 20, sí, pero cuando se junten los 250 va a ser un poquito más difícil que lo recuerdes. O va a ser, sí, o que lo estudies. Entonces ya tienes tu
información ya separada, antiarrítmicos, parkinsonianos, benzodiazepinas, ¿no? Anticoagulantes, diuréticos. Entonces, todos, cómo actúan cada uno de los nombres, pues va a ser más fácil si lo van haciendo poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estudia la farmacodinámica? Mecanismos de acción. Van a ver que en las guías yo pongo estudiar el mecanismo de acción y luego propiedades farmacocinéticas. Estoy hablando de farmacocinética y de farmacodinámica, ¿no? Entonces, farmacodinámica, mecanismo de acción, así, súper importante. A veces, bueno, la última vez que vi a gente que estaba en el área clínica, me decía, ay, doctor, sigue preguntando mecanismo de acción. Le digo, sí, le digo, es que hoy en el hospital me los preguntaron y los pude contestar. Pues qué bueno, ¿no? O sea, porque lo preguntan, es algo así que tienen que saber, ¿sí? Entonces, hay un nivel de médico que uno puede decir, bueno, yo voy, le doy el tratamiento, no sé cómo lo hace, pero lo juro, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Pero se trata de que son estudiantes que tienen que atender bien al paciente, pero también tienen que saber, ¿no? Entonces, prestemos la atención a la farmacodinámica, ¿no? Esto le decía, la relación entre la dosis de los fármacos y la magnitud de los efectos. Vean, en esta gráfica, lo que se está analizando es porcentaje del efecto máximo en función de la concentración del fármaco, que es diferente, ¿no? Aquí dice, cuando dice porcentaje del efecto máximo, es que por ejemplo, si yo puedo medir cuántos gramos de tensión se produce al estimular un músculo, pues va a depender del músculo, ¿no? Si hay un músculo muy grande, pues a lo mejor requiere con menor intensidad se contrae muy fuerte, no lo sé, ¿no? Entonces, como pueden ser diferentes modelos que se estudian, entonces lo que hacen para poder comparar es decir, ok, yo aplico el estímulo, tengo la respuesta y obtengo mi máxima respuesta. En base a esa máxima respuesta, digo, esa concentración fue el 100% de la respuesta máxima. Ok, la contracción, la siguiente contracción, la menor, ¿qué porcentaje de la máxima es? ¿Sí? Entonces sacar una regla de 3 y de la máxima que tengan, graficar los otros valores en manera de retrospectiva. Entonces, ¿qué dice la gráfica? ¿Alguien me podría comentar qué dice la gráfica esta? Está fácil, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién habla? O sea, relaciona la cantidad del fármaco con el efecto que va a tener, ¿no? Y si aumenta la cantidad del fármaco, aumenta su efecto. Ajá. Ahora, el efecto máximo, pero fíjate, si yo aumento más la concentración del fármaco, ¿por qué no aumenta el efecto? ¿Por qué no se hace más grande el efecto? ¿Por qué crees? Porque se satura. Se satura la máxima respuesta. Si estoy hablando de la estimulación de receptores, pues quiere decir que todos los receptores están ocupados. Entonces, ¿se acuerdan? Vimos en fisiología, en bioquímica vieron la KM, ¿no? La constante de Michaelis. En la curva de disociación de la hemoglobina, ¿se acuerdan? El punto de 50% hablaba de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿se acuerdan? Pues en este caso, si tenemos un experimento donde aplicamos, vean, esto es un músculo que está en un tubo que tiene, digamos, dos paredes, ¿no? Dos superficies. El líquido medio, es el líquido en el que está sumergido el medicamento, el músculo, y es un tubo de cristal que imagínense que tiene un fondo, algún espacio que lo rodea. Aquí está cortado, ¿no? Pero imagínense, este espacio, eso que está acá, rodea a todo el músculo. Y aquí pueden poner agua, no solución con iones, sino agua con a cierta temperatura para mantener la temperatura que está, bueno, el músculo está sometido a cierta temperatura, se puede regular la temperatura. Le están dando oxígeno, tiene nutrientes y le puedo poner un fármaco y puedo ver cuando se contrae ese fármaco, esto jala al transductor y dependiendo de la fuerza con la que se contrae, puedo medir la magnitud de la respuesta. Entonces, yo puedo, en un determinado acá, con la concentración máxima de un fármaco, puedo saber la afinidad de ese receptor por el fármaco que estoy administrando. Entonces, si yo tengo el efecto máximo y encuentro el 50% del efecto, aquí habla de la dosis efectiva 50, ¿no? Es una definición que igual vamos a ver, es dosis en la cual se obtiene el 50% de la respuesta. Entonces, yo tengo este punto, pues yo puedo hacer otra gráfica, y si sé esa gráfica con otro medicamento, y si se desplaza aquí a la derecha,
pues quiere decir que su afinidad disminuye, porque se requiere una mayor concentración del fármaco para poder ejercer el 50% de la respuesta, ¿no? Entonces, son curvas, esas son curvas de farmacometría, nos está hablando un poquito de la interacción del fármaco con el receptor. Es diferente a las curvas de farmacocinética que vimos que estaban en función del tiempo, ¿no? Entonces, la relación entre la dosis de los fármacos y la magnitud de los efectos, ¿no? Para verlo. Obviamente, si estamos hablando de aquí, estamos hablando de un tejido y no es necesariamente lo mismo cuando se da el medicamento a una persona, a un animal íntegro, ¿no? Pero vamos a ver que en los estudios de farmacología, pues muchas veces se empieza con los estudios preclínicos y se empieza a ver el efecto sobre los medicamentos. O sea, imagínense que, no sé, una planta que les dice que es un fármaco parasmático, que es broncodilatador, ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, puede usar tira de músculo de bronquial, ¿no? Y ver la contracción, si hay contracción o relajación, por ejemplo, ¿no? O si es un fármaco antihipertensivo, pues hacer unas tiritas de unas arterias y ver si se relaja con esa sustancia antes de dárselo a un paciente. Si quiero probarlo, pues entonces puedo pasar al siguiente modelo de agarrar un animal, unas ratitas que sean hipertensas y darles la sustancia para ver si produce disminución de la presión. Pero ya tendría que medir la presión arterial, así como miden la presión arterial del brazo. En un modelo de ratitas se mide la presión en la cola, por ejemplo, ¿no? Entonces se pueden ir haciendo estudios en base a esto. Pero todas estas conclusiones, esto es a través de curvas, de ese modelo, de ese ejemplo de curvas, donde se obtienen las respuestas y los conocimientos que ustedes ya están aplicando, ¿sí? Vamos a ver cómo se hacen estas gráficas. Cuando veamos, hay una clase de farmacometría y hagan su ADA 1, ¿no? Bien, estas dos definiciones, genética y farmacogenómica, en un curso que tomé del Instituto Nacional de Medicina Genómica, ya dicen que se están poniendo hacia la par a lo mismo, que no existe ninguna diferencia entre ellas. Estas son como, no es así nuevo, no, pero digamos no es de lo menos viejo en cuanto a farmacología, porque se empieza, como se acuerdan, se estudia el genoma humano, pero luego se dan cuenta de que no es el humano, sino es el grupo de gente que entró al estudio. Entonces cada vez se van haciendo más estudios de genes para ver y poder explicar por qué un medicamento a un paciente le funciona y a otro no le funciona. O porque en un paciente tiene reacciones adversas y otro no tiene reacciones adversas, ¿sí? A todos tal vez nos puede haber pasado de que, no sé, tal vez entre ustedes hay una persona que es alérgica a la penicilina, por ejemplo. En pacientes con leucemia se sabe, por ejemplo, hay medicamentos muy buenos, pero a algunos pacientes la dosis tiene que ser el 75% de la dosis. Y según sus genes, hay pacientes que tienes que darle el 10% de la dosis. O sea, puedo tener el mismo efecto, pero dándole el 10% menos, 10 del total de lo que le doy a la mayoría. Y le puede ir muy bien al paciente, pero si no sé yo si ese paciente tiene alteraciones de metabolismo y le doy la dosis que le doy a todo mundo, pues le va a caer mal y va a tener muchas reacciones adversas. Entonces, vean la diferencia entre farmacogenética y farmacogenómica que se maneja. Y les digo, entren, revisen, van a ver que hay gente que ya empieza a hablar de como lo mismo, ¿no? Todo esto tiene que ver con los genes, ¿no? O sea, saben que los genes codifican proteínas y obviamente parte de las proteínas son enzimas, son receptores. Entonces, si una enzima metaboliza un medicamento y el paciente tiene una alteración genómica, una mutación que hace que la enzima que sintetiza actúe menos, pues por lo tanto, ese paciente, la concentración va a estar más de la que lo está metabolizando bien, ¿no? O de lo normal. O puede haber lo contrario, que hay pacientes que metabolizan rápido el medicamento y lo eliminan, tienen una velocidad mucho mayor a la mayoría de los pacientes. Entonces están tomando el medicamento y lo están metabolizando y lo están eliminando. Y puede ser que yo no vea el efecto deseado. ¿Por qué? Porque lo está eliminando. Tendría que darle una mayor dosis al paciente. Entonces todas esas variaciones que se ven en los pacientes y que se explican por alteraciones en los genes, a eso le llaman farmacogenética. ¿Sí? Y farmacogenómica dice las bases moleculares y genéticas de las enfermedades para desarrollar tratamientos farmacológicos novedosos. Como que quisieron darle un enfoque diferente. Yo tengo un paciente, por ejemplo, aquí hablan del paciente que tiene mucopolisacaridosis, ¿no? Tengo un paciente que tiene deficiencia de una enzima, porque no lo metaboliza, entonces ahora pues el tratamiento para ese paciente sería darle esa enzima, ¿no?
Le puedo dar el gen para que lo codifique, entre a su cuerpo y lo empiece a producir. ¿Sí? Entonces están haciendo algo específicamente en base a un problema en particular de una enfermedad. A esta enfermedad, ¿qué es lo mejor que le puedo dar? Ya no es ese medicamento, sino es en base a la enfermedad. Entonces, les digo, mucho se habla de esto y mencionan que va a llegar un momento que no haya diferencia entre una u otra definición. Léanlo. Vamos a ver en la cuarta edición si dice algo diferente el libro de Jaramillo. Y pues son conceptos, son definiciones. Y lo importante es que cuando se conoce, se dice que se conoce el genoma humano, y dijeron, pues ya lo hicimos, ¿no? Porque ahora va a llegar el paciente, le voy a tomar una muestra de sangre, voy a determinar cuántos polimorfismos tiene de los principales fármacos, y ya puedo darle qué medicamento. Decirle, usted no puede tomar, no sé, telmisartán, le voy a tener que dar captopril, por ejemplo, porque si le doy telmisartán, usted lo va a metabolizar mal, ¿no? Es el mejor es para esto, es para usted, si me hace su genética, ese es el que debe tomar, ¿no? Entonces eso es como que algo que es ideal, pero se está haciendo estudios tratando de ver cuál sería el mejor tratamiento. Hablan de la medicina personalizada, ¿no? Y entonces ahí ya empiezan a haber implicaciones legales, no sé si por ejemplo, así como puedo saber el metabolismo de genes, puedo saber qué genes tiene el paciente con defectos que pueda decir que ese paciente va a tener una enfermedad más adelante, más de que les puedan decir, usted tiene mucha posibilidad de tener un infarto, ¿no? Entonces mencionaban que esa información no es buena para la gente porque pues las aseguradoras pueden decir, no, pues ahora le voy a, para que yo le cotice su seguro de vida, le van a tener que hacer su perfil para que yo sepa en qué enfermedad usted puede estar susceptible y por tanto le voy a cobrar más. O de plano no le voy a dar un seguro porque sé que usted se va a enfermar y se va a morir pronto, por ejemplo, ¿no? Entonces no ofrece ningún beneficio este tipo de información. Entonces por eso empezaron a tratar de, pues que sea la información que se pueda obtener sea realmente de beneficio para las personas, ¿no? Entonces todo esto está muy relacionado con genética. En México, les digo, hay institutos nacionales de nutrición, de ortopedia, de pediatría, de cardiología, de enfermedades respiratorias, de salud pública. Y creo que el más reciente, el más joven, pero más joven tendrá como 20 años, es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ¿no? Están encargados, así, dedicados al estudio de este problema o este asunto de esta área de la farmacología, ¿no? Y es muy interesante y está así de primer mundo, ¿no? Son de las cosas nuevas que van a ir cada vez escuchando, ¿no? Ok, también esto habla de, hay una parte igual de cuando veamos las fases de estudio de nuevos fármacos, aquí vean esta otra definición de hay una farmacología preclínica y clínica, ¿no? Cuando decimos clínico, nos estamos refiriendo a que tiene que ver pacientes, ¿sí? Cuando es preclínico, pues es cuando se usan tejidos, músculo aislado, animales de laboratorio, todo que se haga con esto es farmacología preclínica o farmacología. Sí es experimental, pero también se puede hacer experimentos con humanos, ¿no? Pero bueno, sería más bien farmacología preclínica. Entonces, cuando haces esos modelos, pues si yo quiero ver variaciones de la presión arterial, pues es fácil pues, meter un catéter y a la carótida de la ratita, poner un medicamento y están midiendo variaciones de la presión arterial de manera así continua, ¿no? Y en vivo ya por el paciente, con este modelo, ¿no? Entonces, porque si ya se hace, van a hacer pruebas farmacocinéticas, ¿no? O sea, pues aquí aquí usted puede estar administrando por vía intravenosa o puedo dar un medicamento por vía oral y ver si se absorbe, si hay variaciones en la presión arterial cuando se debe por vía oral o por vía intramuscular, ¿no? Entonces puedo estudiar si se está absorbiendo, cómo se puede modificar. Mecanismo de acción, puedo ver si actúa sobre los receptores alfa o los beta, ¿no? Pues puedo bloquear los receptores beta. Pues imagínense que aumenta la presión por el aumento de está aumentando la frecuencia cardíaca y la aumenta la fuerza de contracción, ¿no? Yo digo, mira, pues es estimulación de un receptor beta. Entonces, ¿cómo hago el experimento? Pues repito el experimento, pero ahora le pongo un bloqueador beta. Le pongo la sustancia esa que estoy estudiando. Y si no hay ningún efecto, quiere decir que sí aumentará la frecuencia por efecto de la estimulación beta. Pero si le pongo el medicamento y se vuelve a aumentar la presión, digo, a lo mejor no estimula beta, a lo mejor abre canales de calcio, ¿no? Bueno, voy a poner el experimento, repito, y voy a poner algún bloqueador de canales de calcio y ver si desaparece el efecto. Y así se puede estar estudiando el mecanismo de acción de los fármacos. Los efectos toxicológicos, pues aquí como que son, digamos, si uno
se ponen a pensar, ¿dónde voy a estudiar? ¿Qué le pasa qué le podría pasar al paciente si voy aumentando la dosis? Pues como que no sería muy ético tener un grupo de pacientes humanos y decirle, toma esa sustancia y cada vez voy aumentando la dosis para ver en qué momento te enfermas o te mueres, ¿no? Entonces, en los modelos animales, pues son muy buenos para hacer esos estudios toxicológicos, ¿no? También hay el cuidado, el manejo ético de los pacientes y la investigación con modelos animales. Aquí van a ver que se usan el menor número de animales y no se trata de estar usando por usar y buscar una sustancia tóxica, sino si es una sustancia, imagínense que una sustancia que es muy buena, ayuda para los pacientes, pero no se sabe qué tan tóxica puede ser. Entonces se justifica hacer un estudio en animales y saber que vamos a ir aumentando la dosis hasta que veamos cuál es el porcentaje de animales que se mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sustancia sería de mucha utilidad en los humanos. Entonces hay que justificar muy bien los estudios y no estar por buscar sustancias que puedan estar matando a los animales así sin sentido, ¿no? Entonces pueden ser, vean, animales o pueden ser cultivos celulares, tejidos, ¿no? Todo esto sería investigación preclínica, ¿no? Por ejemplo, antibióticos, ¿no? Tengo una sustancia, tengo un cultivo de bacterias, puedo ver a qué concentración mínima efectiva le puedo poner el medicamento para ver si las bacterias mueren, ¿no? Y puedo poner varios medicamentos, ver a cuál es sensible y decir, bueno, este cultivo tiene esta bacteria y es resistente a estos antibióticos, pero sensible a estos otros. Y tiene utilidad porque al clínico le dan esa información y entonces uno puede ajustar el medicamento y darle un antibiótico que sea efectivo para el paciente, ¿no? En el caso de que actúe de la misma manera in vitro como in vivo, ¿no? Van a ver que no siempre es así, pero bueno, tienen mucha posibilidad de que sí funcione, ¿no? O sea, es el punto en cuanto a la extrapolación de los resultados. O sea, no puede ser que si una sustancia sea muy buena y que sea efectiva en los animales, yo diga, no, seguramente esto le va a ir bien a los humanos, ¿no? No puedo extrapolar estos resultados a los humanos. Si no puedo decir, bueno, hasta ahorita no ha habido ningún problema, se justifica por la importancia de la sustancia, por el beneficio que pueda dar, aplicarlo en humanos, ¿sí? Y le decía, esta otra parte de lo que vamos a ver de los estudios de investigación, pues está orientado hacia las diferentes fases de los estudios de investigación, ¿no? Seguramente ahorita con lo de las vacunas hablan de que está en fase 3, ¿no? Pues que si hay fase 3, la fase 0 es la fase preclínica. En ese caso, por vacunas, no fue necesario ponerlo en fase 0. En la fase 1 de investigación, lo vamos a ver en clases después, es cuando se utilizan medicamentos en voluntarios sanos, ¿sí? Para ver cómo es sanos en el sentido de que no le voy a dar una sustancia aquí en el paciente enfermo porque qué tal si le hace más mal que bien, ¿no? Claro, si la persona sana le doy medicamento y no se enferma de nada, no le pasa nada, pues sé que no es la enfermedad, sino que es si le pasa algo, sé que no es la enfermedad, sino que es el medicamento que estoy probando, ¿no? Y es en voluntarios. En esta fase, de la fase 1, van a ver que en el libro menciona que podrían entrar pacientes, o sea, no sanos, sino enfermos, en la fase 1. Es como una excepción a la regla. Y la razón es pues el tipo de paciente. Imagínense, el paciente, están probando un fármaco que se usa en cáncer, para un cáncer gástrico, y el paciente tiene cáncer gástrico y le dan todo lo que se le puede dar, se hace todo el procedimiento, y llegan a la conclusión que es un cáncer refractario, ya no hay nada que hacer, ¿sí? El paciente se va a morir. Entonces, se puede decirle, bueno, hay un estudio que se está utilizando, ya se utiliza en animales, parece ser efectivo para ese tipo de cáncer, pero está en fase 1. Se le ofrece a los pacientes si aceptan o no entrar en ese estudio, ¿sí? Pero es como la excepción. Por lo general es sanos. En la fase 2, entonces cuando realmente, ya por protocolo, los pacientes que ingresan al estudio son están enfermos, ¿no? Que tienen la patología que ustedes quieren estudiar, ¿sí? Obviamente ahí es donde van a determinar la dosis terapéutica, porque antes si eran sanos, pues no podían determinar la dosis terapéutica. Ya son pacientes enfermos
y tienen que dar el medicamento y ver cuál es la dosis apropiada. Tienen un dato de la dosis efectiva en un modelo animal. Por lo general se puede empezar con esa dosis, pero vigilando, porque sabemos que no va a ser lo mismo en un modelo animal que en humanos. ¿Sí? Eso es la fase 2. La fase 3 son estudios que se utilizan ya, son multicéntricos. Agarran pacientes, no sé, vieron de las vacunas, de que algunos de México empezaron el estudio, en Brasil, en la India, buscan diferentes lugares y entra un mayor número de pacientes. ¿Y por qué? Porque no, o sea, algunas reacciones adversas, pues se presentan. Si me hace una reacción adversa mortal, que sea una en 1.000.000, pues sí, puede ser que por el azar tú puedes tener un estudio de 10 pacientes o de 100 pacientes y tener esa reacción adversa. Pero si es una de 1.000.000, pues si haces, o sea, la probabilidad que lo tengas es baja. La tienes, pero es baja. Es decir, si tienes 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 300.000 pacientes, pues puede ser que no veas ninguna reacción adversa. ¿Sí? Porque no es tan frecuente, va a ser una en 1.000.000. Entonces la fase 3 aumenta el número de pacientes, pero no puedes asegurar que no va a haber ninguna reacción adversa, porque no sabes. Y esto surge después de la talidomida. Seguramente en embriología vieron las focomelias de los pacientitos que tomaban talidomida a su mamá por náuseas y vómitos, y tenían problemas y malformaciones. A partir de ese problema de la talidomida, que fue en los 60s, como que pues la gente en Estados Unidos se demanda por cualquier cosa, ¿no? Pero la gente empieza a demandar y decir, pues, ¿cómo que un medicamento que produce tantos daños esté aprobado su venta, ¿no? Entonces, tanto la FDA, ¿no? Dijeron, no, bueno, todos los medicamentos pueden producir reacciones adversas. Entonces, después de la fase 3, ahí está la fase 4. ¿Qué es la fase 4? La fase 4 es cuando se comercializa el medicamento, ¿sí? Y a fase 4 es el medicamento que aparentemente ya está en la farmacia, ya los médicos lo están recetando y ustedes van a una clínica y te voy a dar el analgésico antiinflamatorio de última generación. ¿Sí? Es lo mejor que hay en este momento. Bueno, si hacen eso, están en fase 4, ¿no? Cuando están usando medicamentos, están en fase 4. Y por ley, eso en Estados Unidos y en todo el mundo, están obligados a reportar reacciones adversas. Porque a la hora que se empieza a comercializar el medicamento y se empieza a usar con muchos pacientes, pues siempre va a existir ese riesgo de reacciones adversas. No les van a decir, no, seguro 100%, ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita con lo de la vacuna, pues obviamente está en fase 3, no entró a fase 4 porque no se está comercializando, que yo sepa, ¿no? Creo que ahorita no hay la producción suficiente como para los países que se está dando, ¿no? El gobierno lo está pagando, entre todos los gobiernos del mundo lo están pagando, con impuestos de la gente, ¿no? Y pero no está fase 4. Fase 4 ahorita, los que nos estamos poniendo la vacuna, estamos en fase 4. ¿Y puede haber reacciones adversas? Pues sí, claro que sí. No, nadie puede decir, no, seguro no va a pasar nada. Si empiezan en cualquier medicamento que se dé de AINES, ¿cuántos millones de gente va a usar un AINES nuevo, no? Ahora piensen en la vacuna. Hay gente que no se quiere poner la vacuna, ¿no? Pero la mayoría de la gente sí se lo quiere poner. Entonces, pues, en teoría debería ser, si no toda la población, casi toda la población del mundo se debe poner la vacuna. Pensando que pongan el día. Los niños todavía no, por ejemplo. Voy a excluirlos. Para a lo mejor va a llegar un momento que van a ser todos. Entonces, es algo que le puede dar o a la mayoría o a toda la población. ¿Existe posibilidad que exista alguna reacción adversa? Por supuesto que sí, ¿no? Pero eso ya lo pone bien después. Esta terapéutica, verán, métodos o procedimientos que pueden ser usados para la prevención, el alivio o curación de las enfermedades. Vean, dice métodos o procedimientos, no necesariamente se está refiriendo que no necesariamente son fármacos, ¿no? En esa definición dice, utiliza los medicamentos, puede haber emplear métodos físicos, luz, calor, masaje, etc. O sea, la terapéutica no se refiere solamente a medicamentos. La terapéutica se refiere a todo lo que ustedes pueden usar para atender al paciente. Por ejemplo, cuando hablábamos de pacientes diabéticos, sí, hay hipoglucemiantes, hay insulina, pero la terapéutica incluye cambio de la alimentación, actividad física, ¿sí? Todo eso es parte de la terapéutica,
no solamente es fármacos. Y es algo muy importante porque, ¿cómo se puede decir? Si el médico no tiene ese concepto, pues cuando tiene un paciente hipertenso, es hipertenso, pues toma tu antihipertensivo y se acabó, ¿no? Ya cumplí con darte. No le estás dando todo, porque si ese paciente hipertenso tiene sobrepeso, tiene mala alimentación, no hace ejercicio, fuma, no sé, ¿sí? Entonces, y no le estás dando la guía apropiada para su terapéutica, pues el beneficio va a ser muy poco, ¿sí? Entonces hay que saber todo lo que se tiene que ofrecer al paciente para poder ayudarlo de manera integral, ¿no? Entonces, por eso terapéutica es algo aparte. Vamos a ver una partecita de farmacología, y de la farmacología no vemos dosis, si es una parte de farmacología, ¿no? Que es el inicio para que ustedes después puedan aplicarlo en terapéutica. Farmacia, vean. Los procedimientos para elaborar las formulaciones, presentaciones medicamentosas óptimas para su administración. O sea, esto le pertenece al área de los químicos, ¿no? La unión entre los químicos y los médicos, ¿no? Hablan de la obtención de sustancias, cómo las pueden dar, en qué presentación tienen que estar para que puedan ser utilizadas, ¿no? Pues es lo que estudia la farmacia, ¿no? Toxicología es una área importante de la farmacología. De hecho, en los libros de farmacología tienen una área de toxicología. Ahorita son de los cursos, cuando hablamos de esto en farmacología, pues es un área muy importante, de mucha aplicación, pero no hay el tiempo para verlo en el curso de farma, ¿no? Entonces, ahorita se incorporó un profesor con nosotros que es urgenciólogo y es toxicólogo, y ya lo invitamos para que nos haga un curso opcional de toxicología, ¿no? Porque bien puede ser toxicología básica o toxicología clínica, ¿no? Ya con casos clínicos para llevar a un paciente intoxicado, cómo hago el diagnóstico, cuál es el tratamiento, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Entonces, por aquí no vamos a ver la definición, ¿no? Pero que dice, efectos adversos de los fármacos que pueden causar alteraciones transitorias o permanentes en los organismos vivos. Aquí no se está refiriendo a la dosis máxima, ¿no? Porque puede ser por sobredosis, pero como ya les dije, puede ser que el nivel sea tóxico, pero no por la dosis, sino por un cambio, una afectación en el metabolismo del paciente. Va a ser un efecto tóxico, ¿sí? Una intoxicación, pero no fue porque yo le di dosis altas, ¿no? De hecho, hablando con el doctor Góngora, hablábamos de, por ejemplo, pasa de que cuando entran a la parte clínica, ¿no? Por fin agarran un libro de medicina interna, un libro de pediatría, de químico, ¿no? Y ya tiene pacientes, ¿no? Habla de enfermedades y pues obviamente como que uno siente, ya pasé le llaman los filtros, ¿no? Ya pasé anatomía, histología, anatomía, farmacología, ahora voy a ver pacientes, ¿no? Y sí, cuando llega un paciente, van a ver que en los libros llega un paciente con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, ¿no? Tiene fiebre, tiene rebote, diagnóstico, apendicitis, ¿no? Está fácil. Pero en la práctica hay pacientes con apendicitis que llegan de una manera diferente, ¿no? No todos te llegan con todo el cuadro clínico, ¿no? O sea, si hoy empezó con dolor periumbilical, llega y me duele a nivel periumbilical y todo un poquito de fiebre, ¿no? ¿Será apendicitis? ¿Se va a desarrollar? No lo sé, ¿no? Entonces, dentro de los libros de esos del área clínica, pues hay diagnóstico diferencial. Tiene una apendicitis, tiene una adenitis mesentérica, ¿qué tiene el paciente, no? Entonces, parte de la clínica es, en base a este cuadro clínico, yo pienso que el diagnóstico es apendicitis, pero tengo que tener un diagnóstico diferencial. Y en el diagnóstico diferencial, pues en el libro también voy a ver con qué lo tengo que hacer el diagnóstico diferencial de apendicitis, ¿sí? Y en mi mente ir descartando las otras posibilidades para cerciorarme si es apendicitis sí o no es, ¿de acuerdo? Entonces, parte de lo que van a ver en clínica. Pero muchas veces va a llegar el paciente con algo raro, algo que no sabe ni qué onda. Y mucho de eso está en su libro de farmacología. Tienen que regresar a su libro de farmacología y ver ahí si una reacción adversa a lo que está pasando, alguna interacción con su libro de farmacología, ¿no? Son esas cosas raras, ¿no? Y de las más difíciles de diagnosticar si no la tienen en mente, porque van a estar revisando sus libros de área clínica, porque Pharma quedó así en el olvido, ¿no? Ya me sé el mecanismo de acción y me sé la dosis, ya está. No necesito más de Pharma, ¿no? Pero bueno, van a ver después esa parte. Ok, esa es una definición un poquito más específicas, ¿no? Vean, va a decir que es un fármaco, que es un medicamento, y hay que es una droga, ¿no? Vamos a ver
Ya he estado hablando de fármacos, he hablando de medicamentos de manera indistinta ahorita, ¿no? Y eso es importante que tengamos en cuenta esta diferencia. Fármaco, de todo agente químico que modifica alguna sustancia del organismo, sea normal o alterada por la enfermedad. O sea, cualquier sustancia química que puede modificar una respuesta es un fármaco. O sea, si yo utilizo telmisartán para disminuir la presión arterial, es un fármaco. ¿Por qué? Porque es una sustancia química que modifica la respuesta. ¿Sí? Pregunta, ¿el alcohol creen ustedes que sea un fármaco? ¿Qué dicen? ¿Cumple con la definición de fármaco el alcohol? La modificación es transitoria, ¿no? Tiene que ser transitoria. ¿Sí? ¿Modifica la función? ¿El alcohol? Ok, ¿el alcohol es una sustancia química? Sí, ¿no? Sí. ¿Puede Sí. modificar alguna función? El alcohol Pues puede- causa ¿Perdón? atáxico, ¿no? ¿Sí? El alcohol al principio causa euforia, ¿no? Todos están contentos, ¿no? Y luego causa depresión. Como tú dices, hace alteración de la marcha, te hace ataxia, ¿no? Entonces puede modificar una función, entonces es un fármaco. ¿Sí? Toda sustancia química que pueda modificar un proceso biológico, otra definición, es un fármaco. ¿Sí? Ahora, dice, en su sentido más amplio, dice, fármaco es cualquier sustancia que al interactuar con un sistema biológico modifica su funcionamiento normal o alterado de la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Es la misma definición de esto. ¿Sí? Lean las definiciones para que vean a qué se refiere lo mismo, ¿no? Entonces aquí dice, como una clasificación de cómo se puede estudiar el fármaco. Es una sustancia de origen natural, sintético, semisintético. Natural, pues sí, muchas sustancias, como la digoxina viene de una planta, es algo natural, ¿no? Cuando ya se sabe la fórmula de esta sustancia, de una natural puede ser vegetal, puede ser animal, o sea, antes se usaba insulina de animales, por ejemplo, ¿no? O puede ser mineral, el hierro, imagínense. Si ya se conoce la fórmula algunas veces y es difícil de obtener, pues se puede hacer de manera sintética o semisintético. A lo natural le modifican una parte y tiene una forma semisintética, ¿no? Para poder obtenerlo. Interactúa con organismos vivos, dice, en forma específica o inespecífica. O sea, si es específica puede unirse a receptores para mediar la respuesta, pero hay algunos fármacos que no tienen un receptor, sino tienen su mecanismo de acción de forma inespecífica, por ejemplo, los antiácidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la bomba de protones, no? Entonces yo puedo poner omeprazol que inhibe la bomba de protones, tiene un receptor que sería de manera específica. Pero puedo tomar Melox, que tiene hidrógeno de aluminio y de magnesio, tiene hidróxido, tiene el OH con aluminio, por ejemplo, ¿no? Entonces ese OH se separa del aluminio y no se une a ningún receptor, sino ese OH se une al ion hidrógeno y ya la concentración de los iones de hidrógeno libre pues ya no disminuye, ¿no? Por lo tanto, aumenta el pH. Yo estaría actuando de una manera inespecífica, ¿no? Dice, por sus propiedades físico-químicas actúa el medicamento, no por la interacción del receptor. Vamos a ver eso de fármacos estructuralmente específicos y inespecíficos, ¿no? Modifica funciones celulares, produciendo respuestas farmacológicas. Estas respuestas pueden ser terapéuticas, ¿no? Por lo general lo usamos para esto, ¿no? Pueden ser profilácticos, piensen en la vacuna. No estás enfermo, pero te lo doy para que te formes defensas y que no te enfermes. Pueden ser diagnósticos, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, tos crónica. Hay una serie de estudios que puede usar el paciente para ver cuál es la causa de tos crónica. Pero por la frecuencia es asma, y si hay antecedentes de asma, yo puedo dar el fármaco para probar y ver si responde con el salbutamol. Si responde con el salbutamol, entonces yo puedo decir por descarte, decir, tu problema es, tienes un problema de asma y por eso estás tosiendo. Y hago el diagnóstico. Hoy otros, por ejemplo, cuando se pone bario para hacer medios de contraste y pintar las arterias, le consideran eso como un fármaco, ¿no? Pero ya ese fármaco me está ayudando para el diagnóstico, ¿sí? O dice, aquí dice, puede tener respuestas tóxicas y también se puede hacer con fines experimentales. O sea, estoy estudiando a ver cómo funciona, puedo utilizar el fármaco para eso, ¿no? La cosa es que es un medicamento, dice.
Un medicamento es un fármaco, dice, empleado para el tratamiento de una enfermedad. ¿Sí? En el momento que ustedes a esa sustancia química, a ese fármaco que tiene propiedades para modificar una función, lo dan para tratar algo, que dice para la prevención, diagnóstico o tratamiento de las enfermedades, entonces en ese momento esa sustancia química ahora recibe el nombre de medicamento. ¿Sí? Entonces, ácido acetilsalicílico, ¿es fármaco? Sí. Esta sustancia química que me quita dolor de cabeza, inhibe a la COX, inhibe la creación plaquetaria, tiene un efecto. Ahora, ¿es un medicamento? Sí, si yo lo tomo por dolor de cabeza, pues en ese momento lo estoy tomando como un medicamento. ¿Sí? O sea, aquí lo importante es darse cuenta que pues los medicamentos son fármacos, pero no todos los fármacos necesariamente son medicamentos. Si una sustancia puede producir una modificación, o sea, si química puede producir una modificación, pero no lo utilizo para tratar una enfermedad, entonces no se vuelve medicamento. Sino es un fármaco. Pregunta, ¿el oxígeno? Fíjense, ¿el oxígeno sería un medicamento o un fármaco? El oxígeno, Sí. pues yo creo que depende si se está usando, por ejemplo, para tratar una hipoxia, una hipoxemia, sería un medicamento, ¿no? Exactamente. Esa es la clave, Carlos. Si el paciente tiene hipoxemia y yo le doy oxígeno, en ese momento se vuelve medicamento. ¿Sí? Así es, tiene estrictos y muchos clínicos no van a aceptar lo que les voy a decir, pero si el paciente está deshidratado y le doy líquidos, en ese momento se vuelve medicamento. Pero bueno, no voy a entrar en tantos detalles, ¿no? Ya son así como de pequeñitos, porque es una sustancia química, ¿no? Estoy revertiendo, estoy hidratando al paciente, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Si ustedes utilizan una sustancia química y lo utilizan para prevenir, diagnosticar o tratar, en ese momento es un medicamento. Dice otras definiciones, dice tiene una prestación farmacéutica que contiene fármacos o drogas. La prestación farmacéutica, vamos a ver que tiene un vehículo, ¿no? Un contenedor, ¿no? Dentro de esa tableta de ácido acetilsalicílico, no todo es ácido acetilsalicílico, sino tiene otras sustancias. Entonces, a veces por eso tienes el vehículo y contiene dentro de ese vehículo, dice fármaco, dice, o drogas, aquí están mencionando las drogas, ¿no? Ahorita hemos hablado de las drogas, ¿no? Se utiliza para profilaxis, diagnóstico y para tratamiento. Acuérdense, las tres cosas por las cuales pueden usar un medicamento. Un remedio, dice, toda mezcla de sustancias químicas de origen vegetal o animal utilizadas para el tratamiento de problemas de salud en forma empírica. ¿Qué significa empírico? Alguien que nos diga. Con base en experiencia. En base a la experiencia. O sea, puedo decir, o sea, la abuelita, parientes, familiares, se dicen, toma esto, es bueno para tratar esta enfermedad. ¿Ustedes confían en los remedios? ¿Creen que sean buenos? La verdad. Algunos sí. Algunos sí, exactamente, ¿no? O sea, no hay que ponerse en el plan de, no, eso sí es charlatanería, porque de hecho, mucho de lo que usamos como medicina se usan en plantas, de origen animal, se hacen estudios y allí se obtiene de que pueden funcionar, pero no quiere decir que porque no se han hecho, no funcionen, ¿no? De hecho, en el Seguro Social en Cuernavaca hay un lugar de investigación de plantas medicinales. En Yucatán, y siendo para Campeche, me acuerdo, hay un lugar de estudio de plantas medicinales, ¿no? Entonces, ahí se pueden obtener muchas sustancias químicas muy importantes. Habría que tal vez ver la dosis, la cantidad, ¿no? Por ejemplo, la miel es un muy buen antibacteriano, ¿no? Hay pacientes que tienen, los pacientes diabéticos que tienen lesiones así grandes, les ponen miel en las heridas y ayuda muy bien a cicatrizar, matan bacterias y es muy bueno, ¿no? Entonces, no quiere decir que no sirve, simplemente en forma empírica se sabe que funciona,
pero muchas veces para darlo, ¿no? Pues habría que hacerle estudios y probarlo, ¿no? Pero aquí lo importante es que es la definición como remedio, ¿no? Es igual lo van a ver xenobiótico, dice. Cualquier sustancia que no se produce de manera natural en el organismo, sobre la cual ejerce una acción farmacológica. Por ejemplo, mi cuerpo no produce ácido acetilsalicílico, sería un xenobiótico. Pero mi cuerpo produce insulina, ese no sería un xenobiótico. ¿Sí? Vean, diversas sustancias endógenas, os dice los xenobióticos son son xenobióticos todos los fármacos, dice, diversas sustancias endógenas o sus precursores no son xenobióticos. Por ejemplo, si usa hidrocortisona como un antiinflamatorio, pues es la hidrocortisona que produce, ¿no? O la hormona tiroxina, ¿no? Se produce, entonces eso no serían. Lo estaría usando, si es un paciente con hipotiroidismo y uso tirolina, lo estaría usando como un medicamento, pero no sería un xenobiótico, porque el paciente normalmente produce, ¿no? Ahora, aquí habla de la levodopa, ¿no? ¿Se acuerdan de la cascada de la síntesis de las catecolaminas? Hablaban de la tirosina, la noradrenalina, de la L-dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina, ¿no? Pues todos estos, el levodopa se daba para el paciente con Parkinson, por ejemplo, ¿no? O adrenalina en paro cardíaco. Dopamina lo puedo usar como un vasodilatador también o inmunotrópico, pero son sustancias que se producen, entonces esos no serían xenobióticos, ¿sí? Entonces la diferencia es, si lo produce el cuerpo, lo puede producir, esos no serían xenobióticos. Todos los demás, ¿no? O sea, telmisartán, xenobiótico, por ejemplo, ¿sí? Aquí hablan vean gráficas, efecto en función del tiempo y tolerancia farmacológica, ¿no? Estoy administrando un medicamento, inicialmente no tengo respuesta, vuelvo a utilizar y empiezo a ver la respuesta mayor, ¿no? Es el efecto, ¿no? El efecto de respuesta. Empiezas a seguir repitiendo las dosis, conforme voy repitiendo las dosis, después de haber alcanzado el efecto máximo, sigo repitiendo las dosis y el efecto se pierde. Eso lo van a ver, por ejemplo, en analgésicos. Los analgésicos narcóticos que producen tolerancia, pues le doy el medicamento, le quito el dolor, pero si lo tomo de manera constante, llega un momento en que ya no va a haber efecto. Vean, la gráfica Y es el efecto, y el efecto va disminuyendo. Y aunque esté tomando el medicamento, bueno, voy a seguir con dolor. ¿Por qué? Porque ya se generó la tolerancia al fármaco. Entonces, tolerancia, la palabra tolerancia, y lo vamos a ver más en farma, pero aquí tolerancia no es así de que si aguanta o no aguanta, si tolera o no tolera, sino es esto, ¿no? La pérdida progresiva del efecto del fármaco, ¿sí? Entonces, cuando veamos un medicamento, por ejemplo, la nitroglicerina y el sorbit para el paciente con angina, dice, este medicamento genera tolerancia farmacológica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Pues si tiene angina, el paciente crónico le puedo usar un beta bloqueador o un bloqueador de canales de calcio, y el isosorbit, la nitroglicerina, no se lo doy a no ser que tengan dolor. Porque si se lo doy constante, sé que voy a generar tolerancia y cuando tenga su angina el paciente ya no le va a funcionar. Entonces nada más lo tiene para el caso de dolor. Porque sé que es muy bueno, pero rápidamente genera tolerancia, ¿sí? Pérdida progresiva del efecto del fármaco durante la administración repetida. Taquifilaxia, vean, es un tipo de tolerancia. ¿Qué diferencia hay? El tiempo. O sea, aquí se genera una tolerancia rápidamente. Va perdiendo el efecto rápidamente. Entonces, si el medicamento produce taquifilaxia, ¿qué me está diciendo? Que va a ser rápidamente el efecto. Por ejemplo, la dobutamina produce taquifilaxia. Lo uso en pacientes críticos con terapia intensiva, pero sé que a las 48, 72 horas ya no voy a tener el mismo efecto, ¿sí? Y bueno, dependencia física, sabemos que hay dependencia física y dependencia psicológica, ¿no? Fenómeno por el cual, como consecuencia de la exposición previa a un fármaco, es necesaria la presencia continua de ese fármaco para la función normal del organismo. O sea, el paciente empieza a tomar el medicamento y de repente no va a sentirse bien si no toma el medicamento. Entonces ya se generó una dependencia física. Esa física es algo real, ¿no? Va a haber, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Se ve mucho, por ejemplo, es más fácil entenderlo con las drogas, por ejemplo, ¿no? Cuando las personas usan drogas para sentirse bien, sentirse alegres, sentirse contentos, esos medicamentos inhiben, por ejemplo, la cocaína inhibe la recaptura de dopamina.
La dopamina es una sustancia que está encargada, está relacionada con el placer, el bienestar, la felicidad, ¿sí? Uno se siente bien y contento, ¿no? Está liberando dopamina en su cerebro, ¿no? Cuando hace ejercicio, además de catecolamina, se libera dopamina, uno se siente bien cuando se libera dopamina, ¿no? Cuando eres feliz, se está liberando dopamina. Entonces, esas personas, cuando toman un medicamento, se inhibe la recaptura de dopamina y tienen una mayor cantidad de dopamina en sus terminales nerviosas, estimulando su sistema límbico. Por tanto, están extremadamente felices. Mencionan, alguna vez comentaron una plática, decían que cuando eso pasa, el joven, la persona que lo usa, dice, toda mi vida me dijeron que era malo, ¿no? Pero se siente muy bien y no me meten problemas, estoy contento, estoy feliz, ¿no? Pero, de hecho, por eso cuando las personas se inician en las drogas, por lo general te lo regalan, porque saben que se va a generar la dependencia. Entonces, lo tomas, no, yo lo pedí 1 o 2 veces, pero no soy adicto, yo no tengo problemas, pero lo vuelves a tomar y cada vez empiezas a sentirte bien, y cuando no lo tienes, se genera esa dependencia y te sientes a sentir mal, ya necesitas tener el medicamento. Y además se va generando tolerancia, entonces vas a cada vez sentir que necesitas y que necesitas cada vez más. Entonces, cuando ya estás enganchado, por lo general, pues ya no es gratis, y pues tienes que trabajar, gastar tu dinero, vender tus cosas, robar para conseguirlo, ¿no? Entonces, es un problema. Pero eso hablando de las drogas, ¿no? Pero puede pasar eso en otros medicamentos. Algo muy común, por ejemplo, es los analgésicos narcóticos, ¿no? Los que decía que puede generar tolerancia y puede producir dependencia física. O sea, yo lo vi en un hospital, como tienes pacientes que tienen, pues están en fase terminal por cáncer y tienen mucho dolor. Algunas enfermedades me dicen, tienen, por ejemplo, ketorolaco y tienen albufina, por ejemplo, o tienen morfina. Y me dicen, no, doctor, mejor le ponemos ketorolaco. No, pues tiene dolor, ya se lo pusieron, ponen albufina, ¿no? O fentanil. Pero el doctor se va a volver adicto, ¿no? Pero es que tiene dolor, ¿no? Si tiene dolor, y para eso hay que darle el medicamento, ¿no? Entonces hay que ver cuándo sí y cuándo no, ¿no? Entonces van a ver que esos no son analgésicos que se usan rutinariamente, no se deben de usar. Si pueden usar un AINES, y se controla con eso, allá quedó. Si es necesario, entonces usan otros analgésicos, ¿no? Entonces dice, la abstinencia está relacionada con la dependencia física, porque esa felicidad, esa alegría que tienen las personas cuando consumen drogas, cuando no lo tienen, caen en el síndrome de abstinencia. Entonces imagínense, el sistema límbico que está relacionado con felicidad, se desbalancea y ahora lo que vas a tener es tristeza, desesperación, te vas a sentir mal. Y por eso las personas, les comenté, las personas cuando entran a las clínicas de rehabilitación, para evitar este síndrome de abstinencia, lo que hacen es les dan drogas con menor potencia y cada vez le van bajando poco a poco para que vayan perdiendo esa dependencia física. Si se lo quitan de golpe, tienen problemas. A propósito de esto, por ejemplo, hace poco leí que, por ejemplo, hay a veces cierta dependencia física a los alimentos. Hay personas así como que les gusta comer mucho dulce, ¿no? A mí me gusta comer mucho dulce. Hablando de eso, ¿no? Y mencionan de que se crea cierta dependencia. Entonces, cuando las personas las pones a dieta y les quitas todo eso, sufren, se sienten mal, ¿no? Y ven la manera de cómo buscar y comprarse su pan dulce, ¿no? O tomar su Coca-Cola, ¿no? Entonces, por eso, si consideramos que puede generarse dependencia por los alimentos, lo ideal es hacer una restricción de la dieta y hacerlo paulatino, poco a poco, para ir quitando esa dependencia por esta dependencia que se va produciendo con la sustancia, ¿no? Hablando de fármacos, también puede pasarse y extrapolarse a alimentos o a otras cosas que nos pueden hacer mal, ¿no? Dice, ¿cuándo sé que me está haciendo mal algo, ¿no? ¿Cuándo es algo malo, más bien? Cuando me hace mal, ¿no? Cuando ya estoy mal es que no está funcionando esto, ¿no? Se dejan de estudiar, dejan de trabajar, tienen problemas con su familia, es que ya les está yendo mal. Ok, droga. Vean esta definición de droga, dice. Grupo de sustancias de abuso que producen importantes efectos gratificantes. Placer, dice, en el sistema nervioso central, y que además produce tolerancia, o sea, cada vez van a querer más, y dependencia física. Pero es sustancia de abuso. Es importante porque, hermanos, si ustedes leen un artículo en inglés, y drugs lo traducen como fármaco, ¿sí?
Entonces no se confundan con... En inglés van a ver todavía drugs como fármaco, pero ya en español para México, medicina, droga lo voy a relacionar con una sustancia de abuso. Es una... hace rato dije, el alcohol es un fármaco, sí es un fármaco, ¿no? Si utilizo el alcohol para, no sé, desinfectar y prevenir una infección, el alcohol gel que usamos en las manos, ¿sí? En ese momento ese alcohol lo estoy usando como un medicamento, porque lo estoy usando para prevenir que en mis manos hayan bacterias o virus que pueda yo enfermarme o enfermar a otras personas, ¿sí? Si el alcohol lo utilizan y es una cosa de la droga de abuso, lo tomas para sentirte bien y te empieza a dañar y tienes tolerancia y dependencia física, en ese momento ese alcohol es una droga, ¿no? De hecho, el alcohol es una droga socialmente aceptable. Seguramente no se han visto las películas de Al Capone, cuando ese señor era así como un mafioso, que lo que él vendía era, creo que whisky, ¿no? Era algo de alcohol, ¿no? Y estaba perseguido por eso, y hasta que lo metan en la cárcel. Y que lo que hizo Estados Unidos, pues que el alcohol se legaliza, y ahora cualquier persona puede comprar cualquier cosa de alcohol, y se ve hasta bien en las fiestas, ¿no? Que van a tomar un brandy, un pipo caña, no sé qué cosa, ¿no? Ya se volvió como socialmente aceptable, ¿sí? Entonces hay gente que piensa que eso se debe de hacer con todas las demás drogas, ¿no? Porque acaban con el negocio de los narcotraficantes. Pero entonces, ya se me recuerdo, ahí en la parte de atrás de la catedral, había una farmacia, porque ya vi que ya no existe, una farmacia que se llamaba así Drogas. Entonces, yo me acuerdo alguna vez, a mi mamá decía, voy al centro, voy a Drogas, a comprar las drogas, ¿no? Ahorita lo dices y ya saben, ya van a pensar que eres narcotraficante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, importante, diferencia entre fármaco, sustancia química que puede producir una respuesta. Medicamento es el fármaco que lo voy a dar con un fin terapéutico, para profilaxis, ¿no? Para tratamiento. Y una droga, pues igual, ¿no? Realmente es una sustancia química, que va a usarse por efectos gratificantes, que van a modificar función del sistema central y que van a producir tolerancia y dependencia. Y todas las drogas que ustedes quieran imaginarse, que hayan escuchado, pues tienen esta definición. No se están usando, no se están indicando para un tratamiento. La marihuana tiene efectos medicinales. Si de repente alguien receta marihuana para dolor, en ese momento se puede considerar medicamento, pero no lo está usando con fines gratificantes y que va a producir alteraciones, ¿no? Bueno, y de eso hay discusión de que sí o no, ¿no? Pero vamos, de que tiene efectos terapéuticos, eso sí tiene efectos terapéuticos. Ejemplos de drogas, vean, cocaína, heroína, anfetaminas. De hecho, eso ya lo empezaron a quitar, porque la gente empezó a utilizarlo para eso. La nicotina, vean, también socialmente aceptable, estas dos drogas, ¿no? Veneno, dice, sustancia que incorporada en un ser vivo, en pequeñas cantidades, es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte, que es un veneno. Dice. ¿Qué distingue a un fármaco de un veneno? Dice, la dosis. Dice. Pues todos los fármacos tienen el potencial de ser tóxicos. Ya habíamos dicho que todo puede producir, puede ser dependiendo de la dosis, también puede depender del metabolismo, ¿no? Cuando se administran en cantidades mayores a las necesarias, puede producir un efecto terapéutico. ¿No? Mayores a las necesarias para el efecto terapéutico. Entonces, eso sería lo que es la diferencia entre un fármaco y un veneno, ¿no? Entonces, si le doy en ser vivo, dice, y puede producir alteraciones, entonces se vuelve un veneno, ¿no? Y toxina, pues parece mucho a veneno, dice, sustancia venenosa producida por seres vivos, ya sea animales, plantas, ¿no? Entonces, distinguir la definición entre veneno y toxina, ¿no? Entonces, fármaco, veneno, medicamento, toxina, ¿no? Son puras definiciones, como ven. ¿Sí? Entonces, vean, esto decía en la segunda clase, vamos a ver presentaciones farmacéuticas, ¿sabes? Cómo se consiguen los medicamentos, qué forma se venden. ¿Saben? Hay líquidos, sólidos, gaseosos, ejemplos de ellos. Y fíjese, importante de estos,
distinguir a qué grupo pertenecen y cuáles son las ventajas y desventajas. ¿Sí? Muy importante esta parte. Para que después veamos vías de administración que están relacionadas con esto. ¿Sí? Muy bien, chicos. No sé, ¿alguna pregunta? Sí, con respecto a lo que vimos en la clase de hoy, la mayoría de los conceptos están en el libro de Jaramillo, ¿no? Que es lo que nos mandan el PDF. Pero creo que hay algunas otras que no, que agarró de la Diccionario de la Real Academia. Entonces, la presentación esa nos la puede compartir. Es lo que les decía al principio, que es propiedad del doctor Góngora. Y, y como que él nos dijo que no, yo le recordé que en años pasados él lo ha dado, se lo ha dado a otros alumnos, por lo tanto yo creo que lo pueden conseguir. Pero él dijo que lo va a dar, pero al final. Sí. Ok. Y con respecto... Aquí en relación ya pueden ver. Ok, entonces para responder, por ejemplo, las evaluaciones del cuestionario, nos basaríamos en leer el libro de Jaramillo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Okay. Hay otras definiciones, pero bueno, no, sí. Igual la clase de presentación farmacéutica, igual son muchas así cosas de definiciones. Ya cuando veamos, empezamos a ver factores de farmacocinética, factores que puedan modificar o gráficas, pues se vuelve un poquito más interesante porque ya hay que interpretar gráficas y ver cómo se modifica o se afecta el metabolismo y todo eso, ¿no? Ahorita es así muy, muy, muy básico de definiciones, ¿no? Entonces sí, lean el Jaramillo, ¿no? Para que les pueda servir de guía, ¿no? Con eso es suficiente para la farma general. Y con respecto a este creo que es el primer capítulo del libro, la parte de la historia, de la farmacología, hay que leerla. No, bueno, o sea, léelo nada más así, no hay preguntas de historia, ¿no? Léelo nada más. Ve la guía también, porque ahí se hablan de los puntos que consideran más importantes también. Entonces, está un poquito más desmenuzado qué puntos. Pero no hay algo de historia por en específico, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sí, Sí. ¿Quién? No, adelante. Fabricio. Sí, para entrar a la plataforma, el código para poder inscribirse a la... Sí, miren, discúlpeme, ahorita he estado así, hecho un caos, pero por motivos así especiales voy a estar dando clases. Tengo el grupo del doctor Ureña y tengo un grupo del doctor José Luis Góngora, y entonces estoy hecho bolas en cuanto a los códigos. Hace rato estoy programando una clase de manera ahora diferente con otro grupo, y de un caos. Pero entonces, ahorita denme chance, tengo clase a las 4. Les mando el código ahorita terminando esto, les mando el código para que se inscriban a la plataforma de Wadi Virtual, ¿no? Y ir haciendo paso a paso para que no me confunda. Y también activo lo de la evaluación. Voy a activar las 2 evaluaciones, la de hoy y la de mañana. Ah, no, tengo clase miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Entonces ponga las 2 para cerrarlas miércoles a las 12. ¿Parece? Sí, doctor. Gracias. Veo que tengo gente que no haya estado antes conmigo, no sé, si quieren comentar algo. Está muy fácil todo eso con las definiciones, ¿no? Pero no sé. ¿Quieren comentar algo? O ya lo damos por terminado. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Quién habla, perdón? ¿Aaron? Sí. A ver, Aaron, sí. Bueno, es que vi que mandaron que el libro base sería el de farmacología de Karen Wallen. Ajá. Y la primera unidad saldría del de Jaramillo, ¿no? Es que, bueno, leí que decían que iban a dar copias o no sé. Sí, Algo así. en las copias del A3 lo envié al WhatsApp del grupo. ¿No les han dado? No. No, ¿No tienes, Carlos? ¿Y Carlos? se enviaron, doctor. Daniel enviaron. Ya las enviaron, doctor. Ah, Lo que pasa es que ahora no está en el grupo, pero ahorita se las paso. ok. Es de la 3, Aaron. Les digo, con eso ese es suficiente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si Ok. en la 4 si hay algún cambio, ¿no? Pero con eso debe ser suficiente para la unidad 1. Para la unidad 2, miren,
El libro este de farmacología que mencionó, el que está sí tiene la presentación, déjenme les digo. Karen Wallen, Karen Wallen. Miren, a la hora de seleccionar el libro de farmacología, hay muchos, hay muy buenos. Digamos que el papá del libro de farmacología es el Goodman y Gilman, ¿sí? Es como para verlo en un año no lo terminas, en 6 meses menos, ¿sí? Hay otros libros, por ejemplo, tengo ese libro de farmacología, lo puse como referencia, es un libro de David Golan, dice bases fisiopatológicas en el tratamiento, muy bueno, pero de un tema de farma tiene 10 de bases fisiopatológicas y como 2 de farma, ¿sí? Entonces, pues sí, es bueno, el Goodman y Gilman es bueno, pueden leer todo. Entonces, este libro que le está diciendo, el de Karen, está más sencillo, dice justo lo que se necesita, pero no quiere decir lo que revisé, ¿no? Pero no quiere decir que no puedan verse otras cosas en otro libro. Entonces, si nos basamos en las guías, por decirnos, dice, tal medicamento, por ejemplo, no me acuerdo qué medicamento, en la parte de respiratorio, les digo, me basé en las guías, había medicamentos que no estaban en el libro, pero que están en la guía. Entonces lo puse con la intención de que me interesa más que revisemos los prototipos de la guía de práctica clínica, que sé que es lo que le van a pedir en el área clínica, que lo que diga el libro. Todos los demás estaban acá. Entonces van a ver que hay algunos medicamentos que están en el libro y que no lo pongo. ¿Sí? Si digo, si no están en la guía, ¿para qué les pregunto ese fármaco? ¿Sí? Entonces fue el acuerdo, bueno, de los que yo hice, como lo hacemos entre todos los profesores, pues igual no podría yo decir si los demás profesores hicieron lo mismo, ¿no? Pero es que les decía, vamos a hacer en base a la guía porque es lo que le van a pedir a ellos. Entonces, pero en base a lo que esté en las guías de ustedes, van a ser los medicamentos que se van a ir haciendo y vamos a ir checando y viendo, estos son prototipos de las guías, aquí se menciona, lo voy a ver en clínica, pues lo tengo que estudiar, ¿no? Entonces, igual van a ver, puede ver que hay medicamentos en las guías que no estén en el libro como prototipo, porque son muchos, no tiene caso que aprendan 20, pues aprenden 2 o 3 de los más frecuentes, con eso es más que suficiente, ¿sí? Entonces, ese es el libro como de base que proponemos para farmacología, pero va a ser necesario que nos apoyemos de otros en algunos puntos, ¿no? Esa parte de mecanismo de acción lo dice muy sencillito, ¿no? Bueno, ¿lo puedo leer en otro libro? Claro, pues sí, está mejor, pues ahí vamos a ir complementando con otros libros, ¿sí? Sí, Aaron, sí te contesté. Sí, doctor, gracias. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Bueno, ok. Entonces nos vemos el miércoles, ¿sale? Ahorita activo las 2 evaluaciones y nos veríamos el miércoles, ¿sale? Me parece que el miércoles es inhábil, ¿no?